yo creo que esa versatilidad la llevó al extremo Jorge Macri, que abandonó la intendencia de Vicente López para venir a ser jefe de gobierno y por supuesto está muy desorientado, ¿no? Porque en este año y medio no logra acertar una sola política en la ciudad, no logra resolver ni siquiera el olor a pis. Y eso, la verdad es que hace que de pronto aparezca, bueno, este regreso tan inesperado por parte de Horacio Rodríguez Larreta, que la verdad muy cara dura, en lugar de hacer algún tipo de autocrítica, lo único que viene a plantear es que vuelve porque hay olor a pis y va con un cuadernito. Yo, ahora que soy candidata, mi mamá me regaló un cuadernito y me dijo, Eva, vos llevá, pero por favor anota cosas inteligentes, interesantes, que veas, ¿no? Que la gente te cuenta. Bueno, Horacio está con el cuadernito, dele a anotar dónde hay olor a pis. No sé si ustedes lo siguen por las redes o lo ven. Bueno, un nivel de caradurismo absoluto, ¿no? Recordemos que Larreta fue 16 años jefe de gabinete de Macri, 8 años fue jefe de gobierno, o sea que 16 años gestionó la ciudad de Buenos Aires y hizo todo tipo de negocios con las empresas concesionarias de la basura, al punto que adelantó una prórroga de la concesión de las empresas recolectoras de la basura cuando él se autopercibía ya presidente. Por lo tanto, la verdad que ahora venga a contarnos que vuelve preocupado por el olor a pis, cuando fue parte de la corporación política que durante 18 años gobernó la ciudad de Buenos Aires, y un poco da bronca, ¿no? Porque yo creo que es infantilizarnos. Sí, por supuesto, en la ciudad hay olor a pis. Yo el olor a pis lo siento hace mucho tiempo. A Horacio le digo, Horacio, por favor, tengo un contenedor hace 12 años en la puerta de mi casa. Al Boti le reclamé 700 veces, no solo el olor a pis, sino el desborde de la basura, y ni bola. Bueno, la verdad que pasan cosas en esta campaña raras. Por lo pronto, hay 14 listas, que es un montón. Vamos a votar con boleta única electrónica, vamos a votar el 18 de mayo. Y aparecen particularidades, no solo Larreta que vuelve a resolver el olor a pis, que se ve que es el único problema. A Adorni no le preocupa, porque no siente el olor a pis. Así que es un tema menos en su agenda de temas para llevar a la legislatura de la ciudad, porque Adorni va a ser elegido legislador porteño, ¿no? Adorni es candidato. Es un candidato a Adorni, como dice, de Adorni. Adorni es candidato. Adorni lanzó su primer spot de campaña, creo que fue, si no me equivoco, el día viernes. Era impactante porque yo creo que Adorni no tiene la menor idea de la ciudad de Buenos Aires. Y es más, el spot era un spot que podía servir para, no sé, la asociación de fomento de algún club o de pronto alguna otra localidad de cualquier parte del mundo. O sea, la verdad que Adorni tendríamos que arrancar dándole la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, recorrer un poco la ciudad. Vino con esta idea de la motosierra. Yo ahí me atrevería a Adorni a darle también un consejo, ya que estamos. Adorni quiere meter motosierra. La Ciudad de Buenos Aires tiene presupuesto superavitario. Siempre hablamos de lo mismo. La ciudad nunca termina de ejecutar su presupuesto. La verdad es que la motosierra no tiene mucho sentido en una ciudad que está en emergencia habitacional, ambiental, social y urbanística. Sería buenísimo ejecutar la totalidad del presupuesto con políticas que puedan resolver los problemas estructurales de la ciudad. Pero si él quiere meter motosierra, tenemos todos los paraísos fiscales, todos los distritos en donde los grandes empresarios, los grandes grupos económicos reciben todo tipo de beneficios impositivos y tributarios. Estoy hablando del distrito del vino, del distrito microcentro, del distrito de las artes, ¿no? Ese gran negocio que ideó la corporación política a cargo de Larreta, de los Macri, Vidal y compañía, que ahora, ojo, todos están como desentendidos. Lustó también, está corrido a un costado. Marra también desorientado, porque Marra no sabe bien con quién tiene que pelearse. Ya dijo que él no se va a pelear con el presidente, es decir, que no quiere nacionalizar la discusión de la ciudad, pero lo que...
María, como dice. Bueno, él la verdad es que hasta ahora votaba todo con Jorge Macri, era el aliado de Jorge Macri. ¿Se acuerdan que se partió el bloque libertario? Hubo un sector que responde a Karina Milei, que eran los legisladores que terminan con el bloque o junto con los legisladores de Patricia Bullrich, pero lo cierto es que Marra era un soldado muy leal de Jorge Macri y votaba todos los proyectos de Jorge Macri. Bueno, ahora se ve que va a ser opositor a Jorge Macri, pero aclaró que él de todas maneras apoya la política nacional. Entonces, todo en definitiva, cuando es muy confuso. Digo, él está bastante de acuerdo con Adorni, también estaba muy de acuerdo con Jorge, ahora parece que no, porque no tanto, está de acuerdo con el presidente de la Nación. Bueno, después tenemos todo ese espectro de los aliados, ¿no? De la corporación, los que cogobernaban. Bueno, el espacio de Lustó, bueno, que llega completamente desentendido de lo que pasó estos últimos 18 años, con candidatos que vienen de la militancia universitaria, ni hablar la coalición cívica, que también viene con candidata propia, también muy desconforme de una gestión de la que participaron hasta el último segundo. Le votaron todo. En donde además votaron absolutamente todo. La verdad es que va a ser una campaña complicada. Yo creo que acá va a haber un poco que plantear una especie de punto de inflexión. Primero, esta elección es una elección legislativa. Elegimos legisladores, elegimos 30 legisladores que van a reemplazar la mitad de los legisladores que integran la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es muy importante y yo creo que esta elección tiene que ser una elección estratégica de cara al 2027, en donde sin duda ahí vamos a tener que armar un frente lo más amplio posible, pero contundente, un frente contundente que lleve una propuesta clara adelante que nos permita terminar con estos, van a ser 20 años de una corporación política que viene gobernando y cogobernando con el poder inmobiliario financiero y que no ha dado respuesta a ninguno de los problemas cotidianos que tienen las y los porteños. Y más allá de que esa corporación intente disfrazarse, ¿no? Intente aparentar lo que no es y que además no pueden explicar lo inexplicable, a mí me parece que es importante en esa legislatura llevar voces de quienes habitan la ciudad, ¿no? Voces que en primera persona puedan defender el problema cotidiano que tienen las y los porteños. Va a ser una elección complicada, falta muy poco porque el 18 de mayo es ya pasado mañana. Hay que ver, ¿no?, cómo se desarrolla la campaña, cuáles son las propuestas. Hay algunas propuestas preocupantes, ¿no? Digo, la motosierra de Adorni, la verdad es muy preocupante. Es muy preocupante las propuestas que lleva Marra, en donde directamente propone erradicar las villas, asentamientos, erradicar a las personas que están en situación de calle. Muestra un desconocimiento muy grande respecto, ¿no?, a importantísimas leyes e importantísimas conquistas. La ley 148 es una ley del año 98, que es la ley que establece, una de las primeras leyes que sanciona la ciudad como ciudad autónoma, que las villas y asentamientos tienen que urbanizarse con el criterio de la radicación. Y por supuesto ignora el conjunto de leyes de urbanización que a partir de ahí, digo, se han ido sancionando y que han sido el resultado de la lucha de un montón de movimientos y de colectivos. A mí me preocupa porque él es legislador. Digo, podría de pronto quien no se ocupa de legislar en una de esas no tener ese dato, pero la verdad es muy preocupante este nivel de candidatos que vienen a plantear ideas que no tienen absolutamente nada que ver. Desconocen la agenda porteña. Totalmente. Con ese cotidiano de la agenda porteña. Yo creo que va a haber temas interesantes en la agenda porteña. Creo que más allá de que la verdad me enoja, ¿no?, que Larreta haya vuelto a resolver el problema del PIS teniendo la responsabilidad que ha tenido, yo creo que el tema de la basura es un tema que va a estar en agenda. Yo creo que el tema de la seguridad es un tema que va a estar en agenda. Y ahí me parece que es importante que algunas fuerzas políticas
podamos saltar de esa lógica binaria, ¿no? Que el problema de la seguridad es más cámara, más policía, más represión y más pena para los trapitos. Nosotros, yo creo que de una vez por todas tenemos que empezar a hablar de la connivencia que existe entre parte del poder político, parte de el poder de las fuerzas de seguridad y el narcotráfico, y cómo además el poder inmobiliario financiero se ocupa de blanquear ese dinero. Si nosotros no seguimos la ruta del dinero, es muy difícil que resolvamos el problema de la seguridad. Nosotros tenemos que poder pensar cómo resolvemos el problema de la seguridad sobre donde más golpea, que es en los barrios populares, en donde a partir de determinadas horas no podés volver a tu casa, y eso la verdad es que limita profundamente sobre todo a las mujeres, que no pueden, por ejemplo, acceder a mejores oportunidades laborales, que no pueden terminar el secundario, y eso se resuelve con mejor luminaria, con transporte público que llegue de verdad a todos los barrios. 860 pesos la tarifa de subte, y el subte no funciona 24 horas. Bueno, a mí me parece que la oportunidad que tenemos quienes integramos otras fuerzas políticas es la de instalar una agenda que sea la agenda que después se profundice de cara al 2027. Una agenda que de verdad tome el tema de la seguridad, que de verdad tome el tema ambiental, que de verdad tome el tema habitacional y que entienda que necesitamos tener otra forma de gobernarnos. Porque hoy esta fragmentación política, esta dispersión política, tiene que ver con que nos cambian las reglas del juego cada vez que votamos en la ciudad de Buenos Aires. Yo no soy una fanática de las PASO, pero sí soy una fanática de que tengamos instancia de democracia partidaria. Entonces, si nosotros decidimos que vamos a terminar o a suspender las PASO, tiene que haber alguna medida superadora en términos progresivos justamente para democratizar los espacios partidarios y no fragmentarlos como hoy vemos que están fragmentados.